La asistencia de enemigos, por suerte o por desgracia, es necesaria para el poderoso. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esa es la eterna pregunta que en algún momento de su historia se ha hecho la humanidad. Y parece que desde hace siglos esa respuesta está en manos de unos pocos, los que ahora se denominan los think tank. Unos señores muy listos que mueven los hilos del mundo. Y precisamente sobre este tema es sobre lo que va el último libro de Bruno Cardeñosa, El gobierno invisible, los dueños del mundo. Bruno, un placer volver a saludarte aquí en Periodista Digital. El placer es mío. En muchas ocasiones los think tank, estas sociedades discretas, que también les llamo yo, lo que hacen es fabricar el mundo futuro o el mundo inmediato, hechos que van a suceder, que ellos los modelan de forma adecuada para generar un estado de ideas, un estado de opinión, y eso se convierte en cierto modo en una forma de actuar muy similar a la de los lobbies. Provocas con esas ideas que estás insertando en la sociedad determinadas corrientes de opinión que después van a ser recogidas por la clase política y va a tomar una serie de medidas y de acciones. Cuando se establece el árbol genealógico de muchas de esas cosas que ocurren, uno descubre que detrás estaban estos grupos y que las decisiones políticas que se han tomado benefician a quienes pagan esos grupos, que son casi siempre el gran capital. Cuando repasamos algunos hechos muy conocidos y extraordinariamente recientes, por ejemplo, la famosa guerra de las caricaturas o de las viñetas, cuando hace apenas año y medio se generó una enorme polémica sobre la libertad de expresión, sobre la imagen que podían tener los países islámicos de esa libertad de expresión como un valor propio de las democracias occidentales. Todo ese estado de ideas, toda esa opinión se generó gracias o merced a la actuación de estos think tank. Esas viñetas existieron, pero muchas de ellas se insertaron posteriormente con un ánimo alevoso. En esas viñetas que se insertaron, que fueron las más graves, las más... ¿Cómo posteriormente? ¿Posteriormente a la primera publicación? Porque en realidad cuando comenzó toda la polémica de la guerra de las viñetas, yo le llamo así en el libro, hasta que se generó toda la polémica a nivel mundial, desde la publicación hasta la polémica pasan varios meses. Pero en un momento determinado hubo un periódico danés que decidió darlas a conocer, que decidió cederlas a otros periódicos para que las publicaran. Entonces se generó la gran polémica a nivel de opinión mundial, pero las caricaturas estaban publicadas un tiempo atrás. Por ejemplo, han pasado a la historia estas viñetas como las viñetas de Mahoma, porque aparecía Mahoma representado, aparecían varias de ellas, la representación de Mahoma y con un turbante, algo parecía un turbante que en realidad era una bomba, ¿no? Y la imagen que parece que eso transmitía y que fue la que aparentemente hirió a los ciudadanos de Oriente Medio, fundamentalmente de Siria o de Irán, era que ese turbante, que ese personaje se identificaba con el terrorismo y de hecho entonces se identificaba la cultura islámica con las bombas. Y eso era algo que introdujeron desde fuera. Lo que se introdujo desde fuera fue la lectura, porque no era Mahoma el personaje que aparece caricaturizado, ni mucho menos. La lectura que se hizo, que sobre todo procedía de un ciudadano norteamericano llamado Daniel Pipes, cuyo padre fue muy importante en la política norteamericana en los años 70 y 80, muy vinculado a la CIA, muy vinculado al equipo B, que buscaba las causas para seguir armándose de cara a la lucha contra la Unión Soviética. Pues Daniel Pipes es el director de uno de estos think tanks, el Instituto Americano por la Paz, que en realidad bien poco busca la paz. Y él, ideas como esta. Claro, el director del Jerusalem Post, del periódico danés que publicó la información, es un íntimo colaborador de Daniel Pipes, y ellos dieron la lectura, pero cuando uno ve las caricaturas y cuando uno las coteja, la representación que aparece en el propio turbante del presunto Mahoma, descubre que en realidad no es Mahoma el personaje que está ahí, que la que dice ese turbante es Mahoma es mi Dios, es decir, se trata simplemente de un señor de a pie. Pero la interpretación que se quiso dar fue lo que provocó, y la interpretación que se dio a eso en Occidente fue lo que provocó la irritación en Medio Oriente. Pero estos señores son unos inconscientes. Pero lo hicieron
con el objetivo claro, que es uno de los objetivos fundamentales de al menos media docena de think tanks en estos momentos en Estados Unidos y en Europa, con el objetivo claro de crear un estado de opinión muy claro respecto al mundo islámico. Negativo, absolutamente. Negativo, efectivamente. Esa sensación de vivir en una guerra permanente, que era la Guerra Fría, la existencia de un enemigo, como era en esa época la Unión Soviética, facilitaba todo un sistema político, un sistema empresarial, un sistema armamentístico, favorecía a toda la industria, la gran industria mundial. La existencia de enemigos, por suerte o por desgracia, es necesaria para el poderoso, porque facilita mover la economía. Pero ¿qué ocurrió? Los think tanks durante muchos años, ya cuando la Unión Soviética ya no tenía apenas ningún poder, a partir de los años 70, ningún poder relativo, por lo menos para hacer frente de forma importante y con criterio a Estados Unidos, ya en los años 80 ya era imposible, y por eso se derrumba la Unión Soviética, se produce un crack tremendo. Pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos se queda sin enemigo, se queda sin un contrincante con el que seguir dinamizando su política internacional, y esos mismos grupos que habían contribuido a crear la imagen de la Unión Soviética como el auténtico ogro mundial son los que empiezan a reconvertir primero sus libros de estilo y posteriormente lo que transmiten de cara a la opinión pública a través de los políticos, a través de determinados medios de comunicación.